posible entonces a través de dejar claro ese tema de isomorfismos y la que es la isometría. Eh, Haciendo así algo como un recorderis, pues, o de pronto esclareciendo lo que es un isomorfismo, ¿qué se les viene a ustedes a la mente cuando escuchan la palabra isomorfismo? O más bien, ¿cómo descompondrían ustedes esa palabra? ¿Qué significa iso, más bien? Pues yo diría como misma forma, pues en términos coloquiales, Sí, sí. no sé, Sí, es más algo o menos eso. exacto. Vamos a, digamos que es algo desconocido para nosotros, ¿cierto? Y es algo por ahí que es de iso igual morfo forma, algo por ahí que es de igual forma, ¿sí o no? Entonces, ¿qué son los isomorfismos? Ustedes saben que son transformaciones lineales, ¿sí o no? Son transformaciones lineales que vamos de un espacio a otro, eh, de las cuales deben cumplir unas condiciones, exactamente dos. ¿Cuáles son? ¿Ustedes qué recuerdan de eso? Que sea uno a uno y que sea sobreyectivo. Exactamente, digamos una transformación lineal, vamos a ver, digamos, hacia modo general la ponemos y ya vemos el ejercicio, pues, para esclarecer lo que tenemos que hacer. Una transformación de un espacio cualquiera, T de U en B, ¿qué es qué? Debe ser, vamos a poner aquí, debe ser uno a uno, uno a uno y qué más. Cuando dicen que es uno a uno, es que sea inyectivo. Inyectiva, ¿no? Exactamente, inyectivo. Y debe ser uno a uno y qué más. Aparte de eso, Sobreyectivo. y sobreyectivo, exactamente. Sobreyectivo. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros si es uno a uno y o si es sobreyectiva? ¿Cómo podríamos decir? Para que sea uno a uno, ¿qué se debe cumplir, muchachos? ¿Qué recuerdan? Que el nulo de la transformación se hace. Eso, vamos a poner eso aquí para que ahora que hagamos el ejercicio ya nos fijemos en qué es lo que tenemos que hallar. Entonces, para que sea uno a uno, se debe cumplir, bueno, más bien, vamos a decir que la transformación es uno a uno uno a uno, sí, y solo si el núcleo de la transformación es quién, lo que dijo el compañero ahorita por ahí. ¿Es quién? Cero. ¿El cero de quién? ¿De qué espacio? Nulo. Sí, sí, sería el cero exactamente de quién, del espacio U o del espacio V. ¿De cuál de los dos? Pues yo tengo, pues en la sobreyectividad uno siempre toma el espacio de llegada. Yo supongo que para el nulo sería el espacio de salida. Exactamente, exactamente. El espacio núcleo o el kernel, como lo quieran llamar, tiene que ser de quién, del espacio de salida, en este caso, digamos, de U. Y si esto es verdad, ¿qué pasa con la nulidad?
¿Cuánto es la nulidad de la transformación entonces en este caso? 0, exactamente. Y la otra condición, ¿ve? Que T es sobre sí, solo sí que. Si ya tratamos el espacio de salida, ahora tratemos el espacio de llegada. ¿Qué pasa con el La sobreactividad es que la imagen la dimensión de la imagen de T tiene que ser igual a la dimensión del espacio de llegada. vamos a poner lo que dice Fernando, a ilustrarlo? Que la dimensión de la imagen de la transformación debe ser igual a quién? A la dimensión del espacio de llegada. ¿Sí o no? Eso fue lo que nos dijo Fernando, ¿sí o no, Fernando? ¿Y qué vendría siendo esto de acá de la dimensión de la imagen? ¿Eso qué es? El rango. El rango, exactamente. Entonces esto viene siendo que el rango de la transformación, que el rango de la transformación debe ser igual a la dimensión de B, o sea, de nuestro espacio de llegada. ¿Sí o no? Listo. Entonces, digamos, si yo tengo una transformación lineal de R2 a R3, eso puede ser isomorfismo. No. No. ¿Por qué? Porque las dimensiones son diferentes. Entonces, para que una transformación sea isomorfismo, debemos tener en cuenta también que las dimensiones tanto del espacio del dominio como del codominio sean iguales. Ojo, es una condición necesaria, pero no suficiente. No es, o sea, no siempre se cumple que todas las transformaciones que van el mismo espacio, de un espacio al mismo, sean isomorfismos, por el simple hecho de que tengan las dimensiones. Preguntica. Hay una parte como una propiedad también, no sé si se refiere a eso, pero cuando dice, por ejemplo, que TDU igual a TDB se refiere a las dimensiones. Que TDU igual a TDB. Que las dimensiones, no, no, a ver, me están diciendo que TDU es igual a TDB. Exacto. No, 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 ahí no quiere decir que las dimensiones sean iguales, no. Es en sí, lo que yo creo que estás tratando de decir es de pronto esto, que yo le aplico la transformación a los elementos de U y me van a corresponder a elementos en B. Esto sí. ¿Y esto qué es? ¿Qué viene siendo este T de U? Esto viene siendo la imagen de T, la imagen de la transformación. ¿Por qué? Porque van a caer ¿dónde? Van a caer ¿dónde? En nuestro codominio, nuestro espacio de llegada que sería B. ¿Sí? Es hacerle una operación a un elemento del conjunto del espacio de U que lo voy a ver en el espacio V. Lo voy a transformar en un elemento de ese espacio. Ahora bien, a ver, yo pongo un ejercicio de esos que habían hecho como que en un parcial, no sé, que es encontrando los valores para que eso sea inyectiva o no. Vamos a hacerlo.
Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta en cuanto a esta parte conceptual? Aquí lo importante es tener eso claro también. La parte teórica es importante, como les digo siempre, pues para que el desarrollo de los ejercicios se le facilite un poco más. ¿Alguien tiene de pronto alguna duda? No, todo claro. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer este que está por aquí. Dice, considere la transformación lineal T de R3 a R3 definida por esto que está aquí y dice que, bueno, miren que esto aquí es un sistema de ecuaciones, ¿sí o no? Y dice, selecciona el valor de A diferente de 0 que hace que T no sea inyectiva. Entonces, para que T no sea inyectiva, ¿qué tengo que decir yo? ¿O a qué tengo que llegar? ¿A qué tendría que llegar? Miremos, El enfoquemos. nulo fuera diferente de cero. Exactamente lo que dice William. A ver, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo sé yo cuál es la matriz de la transformación? ¿Cómo expreso yo esto como una transformación? El producto de una matriz por un vector. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo extraemos de aquí de esta información que nos están dando? Vamos, muchachos, que ustedes son capaces. Ustedes ya se Repite, saben, repite, por favor, lo último que dijiste. ustedes se saben eso ya al derecho y al revés. ¿Cómo expreso yo esta transformación que me están definiendo de R3 a R3 como el producto de una matriz por un vector? ¿Cuál sería el vector? XYZ. XYZ. Y sacaría los coeficientes de la matriz, pues de esa transformación que me están dando ahí. De este sistema, ¿cierto? Sí, lo multiplico, sí. Exacto, eso es un O sea sistema de que ecuaciones que hay. básicamente sería, por decirlo así, pienso yo, pues, sería como sacar como, por decirlo, la matriz de representación de esa transformación, la multiplica por el vector x, y, z igual a cero. Exactamente, es la matriz de representación de la transformación. ¿Cuál es la matriz de la transformación? Me la dictan en columnas, por favor. 10 menos 1, 10, 1 menos 1, 10, 1 menos 1. 2a, Menos 2A. a menos 2a, sí, Menos 2A, a, 2a, A y 2A. Tercera, uy, qué pena. 10, 10a, 10, 10, 10, 10, A. no se te escucha bien. Listo, 10, 10, A. ¿Cierto? Listo. ¿Y cuál es el vector? X, Y, Z. X, Y y Z. En eso sí estamos claros, pues. Pero bueno, para yo expresar esto como transformación, tengo que decirlo acá también al lado izquierdo. Tengo que decir que esto es T. ¿T de quién? ¿A quién se le a quién se le a quién se le aplica la transformación? X, Y, Z también. A X, Y, Z también, porque estamos tratando de R3 a R3. T de X, Y, Z. Listo. Ahora sí, ya ahí sí lo estamos viendo como el producto de una matriz por un vector. Quiere decir que nuestra matriz de representación viene siendo esto que está aquí. Esto viene siendo A sub T. Listo. Entonces, ¿a quién le tengo que calcular yo esos espacios fundamentales para para responder a esta pregunta? ¿A quién sería, muchachos? ¿Qué tengo que hacer o qué? Pues una opción sería de pronto, sería como hacerlo por determinante, ¿no? ¿Determinante para qué? Ojo, lo que yo debo encontrar, lo que dijo ahorita el compañero William, era que debía encontrar un valor para A
para que la nulidad de la transformación sea diferente de 0. ¿Sí o no? Entonces yo voy a utilizar esta condición que está acá porque lo que me están pidiendo es para que no sea inyectiva. O sea, para que esto que está aquí no se cumpla. Para que esto que está aquí no se cumpla. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Lo que voy a hacer es... Igualarlo a 0. Exacto, vamos a calcularle el núcleo a la transformación. ¿Sí o no? A la matriz de la transformación. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la matriz 10, 1 menos 1, 10, 1 menos 1, menos 2A, A y 2A. 10, 10A. ¿Y qué hago con esta matriz? Del Amplio a 0. parcial pasado, exactamente. Amplío a 0. ¿Y qué hacemos ahora? Luego de yo ampliar esta... Escalonamos, exactamente. De pronto alguien que me colabore, por favor. Solamente a escalonarla, no a escalonar hasta reducirla, no. No Gauss-Jordan, solamente Gauss. Ahí ven la pantalla. Sí se ve. Listo. De pronto alguien copió los coeficientes de la matriz. 10, 1 menos 1, 10, 1 menos 1. menos 2A, Ajá. A, 2A. Es menos A. ¿En dónde? ¿En dónde El menos A A? que está a la mitad. Negativo. No, es positivo. No, es positivo, sí. Es positivo. Ah, sí, perdón. 10, 10A. 10, 10A. Listo, y esto tiene que ser igual a 0, a 0. Entonces, solución por Gauss. Y llegamos a esto de acá. De la forma, pues, escalonada. Vamos a tomar estas dos cosas mejor. Tanto el sistema como el otro. Entonces, por medio de operaciones, llegamos a esto. Aquí esta es la matriz. En su forma escalonada nos va a quedar este sistema de ecuaciones, y de aquí es donde nosotros vamos a empezar a concluir. Listo. Miren pues que aquí quedamos solamente en Gauss, ¿sí o no? No Gauss-Jordan, solo Gauss. Entonces, miren pues, aquí el sistema, suponiendo pues, bueno, aquí en este caso están también diciendo que A debe ser diferente de 0. A es diferente de 0. Listo. Si A aquí es diferente de 0, para cualquier valor, ¿cuándo esto se hace 0? ¿Cuándo esto que está aquí se hace 0, muchachos? Esta parte de acá. Sabiendo pues que A es diferente de 0. Cuando x3 vale 0. 3 es 0. Cuando x3 es 0, exactamente. Listo. Entonces, si x3 es 0, entonces, al yo despejar acá, de esta segunda ecuación, yo sé que esto es 0. Entonces, por lo tanto, como aquí es diferente de 0, ¿cuánto vale x2? Si ya este es 0. 0. 0 también. Y como ya sabemos, entonces ya sabemos, x3 es 0, x2 es 0. Luego reemplazo en la primera, este es 0, 10x1 es igual a 0. ¿Cuánto vale x1? También 0. También 0. Entonces, esa solución me serviría que x3, x2 y x1 sean 0.
No, No. ¿Por qué no? porque sería igual al nulo. Entonces, estamos buscando el diferente. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser 0? Aquí ya lo que tiene que ser 0 no es x3. No es x3. Sino, ¿qué cosa? Esa ecuación, pues La parte de arriba. la parte de fracción, Esta partecita del lado izquierdo, ¿sí o no? sí. Listo. Entonces, de aquí nosotros vamos ¿y por qué decimos eso? ¿Por qué lo podemos decir así tan campantes que eso es lo que tiene que ser 0? ¿Que por qué qué dejaron? ¿Por qué podemos decir nosotros que esto es 0? Para que la igualdad se cumpla. Para que la igualdad se cumpla, porque ahí ya vamos a decir que esto que está aquí es diferente de 0. Entonces, para que esto sea 0, este término tiene que ser 0. ¿Sí o no? Porque es la condición que nosotros debemos establecer para que esto se cumpla. Ya que no nos sirve que este término sea 0. Ah, listo. Entonces, si no nos sirve que este sea 0, el que nos sirve es este. Y de aquí despejando, este 2 pasa al otro lado a multiplicar, entonces queda 2 por 0, pues 0. ¿Y esto qué me queda? Me queda 2a menos 25 igual a 0. 2a menos 25 igual a 0. Listo. Entonces ya de ahí, ¿qué pasa? Despejo a A. ¿A vale cuánto? Va a ser igual a 25 sobre 2. O sea, bueno, no sé si se los ponen allá como 25 medios o como un decimal, pues. Entonces 12.5. Listo. Y si A vale 12.5, A vale 12.5 o 25 medios, ¿qué pasa? Ya este término es 0. Listo, este término es 0, pero x3 vale x3. Entonces, ¿cómo me queda este núcleo? Entonces, despejaría yo de acá. Despejaría yo de acá. x2. x2 va a ser igual. ¿Va a ser igual a cuánto? A menos 9x3 por 5 sobre 6a. Bueno, vamos a hacerlo paso por paso, pues. 6a sobre 5 es igual a menos 9 x3. Ojo que ya x3 es diferente de 0, ¿sí o no? Este lo dejamos así como, ¿cómo nos queda entonces esa x3? Vendría siendo ¿qué? Una variable como. Libre. Una variable libre, exactamente. Entonces ya de aquí despejamos x2. x2 va a ser igual. Este 5 pasa para arriba y este 6 pasa para abajo. Me queda 9 menos 9x3. O bueno, ese x3 lo ponemos después. Menos 9 por 5 sobre 6a. Sobre 6a. ¿Sí o no? ¿Y a vale cuánto? ¿Cuánto vale a? 25 medios. 25 medios, exactamente. Una duda, ¿por qué no ponemos x3? No, ya lo voy a poner aquí al Ah, lado, bueno. al ladito. ¿Qué calculadora de matriz usé? Esta que está aquí. Ustedes ponen aquí, calculadora de matrices. Y utilizan esta primera que está aquí. Esto aquí tienen pues para encontrar determinantes, inversas, traspuestas, soluciones a los sistemas de ecuaciones, valores y vectores propios. Eso ahí les saca todo. Listo. Ahí les dejé en el chat eso. Bueno, de igual ya esto de acá ya no nos, en sí ya para responder la pregunta en el del parcial, no nos importa, ¿cierto?
No nos importa. Pues, Harold, ¿de dónde fue que sacó el X2? de acá de la ecuación, míralo. De acá, de esta ecuación. ¿Sí? ¿Sí la ves? Esta segunda ecuación que tenemos acá después de haber escalonado el sistema. Ahora, bueno, esto aquí para este ejercicio, dale. Para este ejercicio pues ya no nos interesa nada más, sino solamente el valor de A. Pero, digamos que de pronto sea una pregunta, digamos, consecutiva, que tiene, por ejemplo, listo, les dan a ustedes esta información y les dice, para que el valor de A para que este no sea inyectiva. Listo, está bien, ya. Para que no sea inyectiva y les preguntan cuál es el núcleo, cuál es el elemento que genera ese núcleo. Entonces ya ahí sí vamos a determinarlo pues por acá. Sí, sí me hago entender porque a veces puede ser el caso de que les aparezca también esa opción, pues el mismo enunciado pero con otra pregunta. ¿Les ha pasado? Pues en estos parciales anteriores o en ninguno. Sí, a veces, pero pues, por eso te pregunté para qué habías hecho el X2, porque no sabía. Ah, ok. No, sí, es para eso. Para que por si de pronto tienen alguna otra pregunta relacionada a ese enunciado, pues ya la respondan de una. Entonces, ese X2, ¿quién sería? Ese A es 25 medios. Entonces, este 25 queda acá y el 2 pasa arriba. Listo, entonces todo queda menos 3/5 menos 3/5 de X3. Quinta 5 se va con este, 2 arriba. Sí, exactamente, menos 3/5. Y listo, y ya entonces sería encontrar el valor acá en X1, que en ese caso, bueno, esto aquí también lo da, yo creo. Sí, sí, aquí lo da. X1 entonces sería menos 5 medios de X3. Y en fin, entonces, pero bueno, calculémoslo, no importa. Entonces sería menos 2A, pero A es 25 medios, que esto se iría con este 2. Entonces queda menos 25X2, pero X2 es menos 3/5 de X3. Me quedaría X1, con este menos, se me va con este, me queda más 15. Me queda menos 15X3. Muchachos, me corrigen si de pronto me equivoco, no sé. A ver, este menos 2A con este de acá se va. Queda 25 por X2. Menos 25 por X2. Menos 25 por esto. Quinta 5. Quinta 1. Menos 15X3, sí. Más, más 10X3. Entonces sería 15 más 10, 25. ¿Sí o no? Más 10X3. Aquí queda más. Esto aquí es 10X1. Entonces aquí queda X1 igual a 25, quinta 5, quinta 2, menos 5 medios de X3. Listo. Entonces, ¿cuál es el núcleo? El núcleo de la transformación es el vector. X1, ¿cuánto vale? X1, X2, X3. Entonces sería X3 por el vector ¿qué? Menos 5 medios. ¿Cuánto vale X2? Menos 3/5. Y
¿Y cuánto? ¿Cuál sería el valor de la última componente? 1. 1. 1 porque es x3 que es el independiente. Entonces ya de aquí uno dice, la nulidad de t es igual a 1, esto es diferente de 0, entonces t no es inyectiva. A ver, yo subo esto por acá. Inyectiva. ¿Es claro eso, muchachos, para todos? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Los escucho, los leo. Sí, claro que sí. Lo que estaban preguntando era si era inyectiva, ¿cierto? No, voy. Dame un momento que me están diciendo por acá que reduzca un poco esto, que amplíe, perdón, para que se vea. Ahí está bien. Ok, perfecto. ¿Qué me estaban diciendo las chicas? Qué pena, ¿me repiten, por favor? Lo que estaban preguntando era hallar el valor de A para que fuera inyectiva. No, hallar el valor de A para que no sea inyectiva, o sea, para que suceda esto, para que la nulidad de la matriz, de la transformación, sea diferente de 0. Ya, entonces ahí reemplazaste A en la ecuación. ¿O qué hiciste ahí? A No, ver. simplemente encontré el valor de A para que para que esta ecuación, para que esto se satisfaga, pues no sé si estará bien dicho, para que esto se satisfaga, esta ecuación que está aquí. Si esto aquí se satisface, es cuando esto es 0 o cuando esto de acá es 0. Pero si esto de acá es 0, nosotros sabemos, concluimos pues que si esto es 0, entonces x2 es 0 y x1 es 0. Y llegamos a concluir también pues que la nulidad sería 0. Entonces esa no nos sirve. Lo que tenemos que hacer es que entonces el otro término sea el que sea 0, o sea este. Ya. Sí, ya. Porque ya este es diferente de 0 y ya todo va a quedar pues en No términos. puede ser el X sino el A. Pues sino Ah, el otro. exacto, y les estaban pidiendo, era el valor de A. Ahí dice, el valor de A diferente de 0 que hace que T no sea inyectiva. Y le pueden preguntar uno lo contrario, para que sea inyectiva, ¿no? Para que sea inyectiva, ¿qué tendría que pasar? ¿Cuánto tendría que ser X3? Tendrían que ser los 3 ceros para que sea inyectiva. Ah, sí. Por eso dicen diferente de ser. Entonces, ahí ya tendría que, ustedes tienen que decir, A es diferente de cuánto. Diferente de 12.5 y diferente de quién. Harold, no entendí por qué la nulidad dio 1. ¿Por qué la nulidad de 1? Ya te digo, a ver. Y si suponemos, ¿cómo sería si debemos elegir valores a para que sea isomorfismo? Bueno, para que sea isomorfismo, se debe establecer la condición pues de que la nulidad sea 0 y que el rango, bueno, ya entonces por teorema el rango de la transformación es 3. Pero en ese caso uno deja dicho para cualquier valor de A excepto 12.5 y ¿cuál sería el otro? Y 0. ¿Por qué tiene que ser diferente de 0? Porque miren que en la segunda ecuación, si A es 0, la única manera para que esto se cumpla es que x3 sea 0. ¿Sí? ¿Es claro eso? Alejandro. Sí, profe. Dale, con gusto. Pues ya lo dejan hacia modo general. Y qué pena, la chica me repite, porfa, ¿en qué parte? ¿Por qué llegamos a qué? A que la nulidad es 1.
Profe, sí, Harold, porque la nulidad es 1. Porque la nulidad es 1, ok. Listo, ya nosotros determinamos el valor de A para que eso sea, para que no sea inyectiva. Entonces, si no es inyectiva, no es 1 a 1, la nulidad es diferente de 0. ¿Sí? La nulidad tiene que ser 1, 2 o 3. No sabemos cuánto es, lo vamos a determinar aquí. ¿Por qué tiene que ser, si es diferente de 0 y debe ser 1, 2 o 3? ¿Por qué digo yo que pueden ser esos 3 valores? A máximo 3. Por lo del rango. Por lo de la dimensión del espacio. Sin saber el rango, pues. Así es. Entonces, listo, ya yo encontré el valor de A, 25 medios o 12.5. Listo. Entonces ya yo sé que esto es 0, pero x3 me queda como variable libre, independiente, ¿cierto? x3 va a valer por sí sola. Entonces ahora de acá me vengo para la segunda ecuación. x2 depende de x3, que era lo que estábamos despejando acá, ¿cierto? Listo, y esto x2 queda en términos de x3 utilizando el valor de A para que eso no sea inyectiva, para que esa transformación no sea 1 a 1. Listo, yo llegué a esto, reemplazando pues en la ecuación y despejando. Y ya cuando encuentro x2 en términos de x3, reemplazo en la primera ecuación que está aquí, entonces reemplazo x2, que está en términos de x3, y despejo a x1 en términos de x3. ¿Sí? Entonces, x1 y x2 son variables dependientes de x3. Por lo tanto, el generado para el espacio núcleo o para el kernel va a ser un solo elemento, este elemento que depende de x3. O sea que es por el número de vectores que nos dio. Exactamente. Y ahora, para ese valor, bueno, ya sabemos que la nulidad es 1, el rango sería ¿cuánto? Ahí para que tengan todo el punto entonces ya completo. Asociándolos todos, pues. El rango de la transformación sería ¿cuánto? Si ya la nulidad es 1, y por teorema de la transformación debe ser igual a, recuerden, por teorema, el rango de la matriz de la transformación más la nulidad de la matriz de la transformación, o la nulidad y el rango de la transformación, pues es lo mismo, deben ser igual a la dimensión del espacio de salida o del dominio, ¿sí? Siempre, eso por teorema se tiene que cumplir. El rango más la nulidad de la transformación debe ser igual a la dimensión del espacio del dominio, del conjunto de partidas. Siempre, eso sí se tiene que cumplir en todo. Entonces, si aquí estamos tratando en R3, de R3 a R3, la dimensión es 3, ¿cierto? Listo, exactamente, Michael. Por acá en el chat dice Michael que el rango es 2. Es 2, de acuerdo al teorema. El rango más la nulidad tiene que ser 3. Si ya la nulidad es 1, entonces el rango es 2. ¿Y cuánto sería el rango? ¿Y cuál sería la imagen? ¿Cuál sería ese espacio imagen asociado a esta transformación? Para esta condición, pues. Entonces, la imagen de la transformación va a ser el generado por ¿quién? Espacio columna. El espacio columna. Listo. Entonces, va a ser el espacio columna ¿de quiénes? De la matriz original. Eso. Pero ¿cuáles columnas? Todas. Seguro que todas. Seguro, Fernando, que todas. Si tú me dices que todas, entonces la dimensión de la imagen es 3 y el rango sería 3. Entonces esto automáticamente se me daña y digo, y esto no me satisface. Las que son diferentes de 0. Aquí es una que... Las columnas, ¿cuáles serían las columnas? Miren que aquí están los pivotes. ¿Están? ¿Sí o no? Pero yo no toco esta fila de acá porque yo sé que esto que está aquí es 0. Esto que está aquí, este término es 0. Entonces a este lado voy a tener 0, esta fila, perdón, voy a tener que 0 igual a 0. Entonces me van a quedar solamente vivas estas dos filas.
¿Sí? ¿Cuáles serían los pivotes? El pivote sería este que está aquí y este otro que está aquí. Entonces me vengo a la matriz original, que serían la primera y segunda columna, esta y esta. Pero lo dejo en términos de A o esas columnas tienen un valor específico. Y ustedes lo saben. La primera columna, ya, bueno, el primer elemento que genera la imagen ya está ahí regalado, pues. ¿Qué es cuál? Que es 10, 1 menos 1. 10, uy. A ver, yo creo que está un poquito más grande. 10, 1 y menos 1. ¿Y cuál sería el otro elemento? Si es la segunda columna. Menos 2A, A y 2A. ¿O cuánto? Y creo que 25, el otro da 25 medios y creo que el otro da menos 25. Sí, señor, exactamente. Menos 25, 25 medios. ¿Y el otro fue cuánto me dijiste? Qué pena. Hay broche de oro. Lo mismo, pero positivo. 25, exactamente. Compañero la tiene clarita. ¿Todos entendieron por qué es eso? Son estos dos elementos los que generan a la imagen. Sí, profe. Sí. Ok, si alguien tiene alguna duda me pregunta, no hay problema. ¿Nadie tiene dudas? Me muestra, Harold, todo el ejercicio yo mirando. Pero por supuesto. No soy quien para decirles que no. Me avisas. Y ahí tienen todo, pues, el núcleo, la imagen, por si de pronto les aparece alguna pregunta asociada a lo mismo. Ay, no entendí lo de la imagen, no me quedó claro. ¿En qué parte exactamente? O sea, digamos, ¿de dónde sacaste el 10, esas columnas? De la ecuación. No. Recuerda, pues, que nosotros, cuando vamos a encontrar los subespacios asociados a una Ah, no, matriz, perdón. No, ya te entendí. Al escalonar me quedaron pivotes en esas dos columnas y reemplazaste a... exactamente. Los pivotes ahí serían estos dos que están aquí, este que está aquí y este. Luego de escalonar. ¿Por qué estos dos? Porque yo determiné, para que esto no sea 1 a 1, que este término de acá es 0. Por lo tanto, aquí en esta fila me va a quedar 0 igual a 0. ¿Cierto? Entonces simplemente me quedan estas dos columnas, estos dos pivotes Y el X3 libre. exactamente. Entonces, de acuerdo a lo que ya vimos del parcial anterior, donde están los pivotes, en las columnas donde se encuentran los pivotes, me devuelvo a la matriz original, perdón, me devuelvo a la matriz original y donde se encuentren ellos, esos van a ser los elementos que me generan a la imagen, que en este caso sería la primera columna donde está el primer pivote y la segunda columna donde está el segundo pivote. ¿Sí? Que sería esta de acá y esta de acá. Pero yo tengo que poner los valores exactos de cada columna porque yo establecí una condición para que esto no se cumpliera, para que esto no fuera, para que esto se cumpliera que no es inyectiva, yo determiné el valor de A. Entonces simplemente es, aquí reemplazo a A y encuentro el generado para la imagen. Así que ya saben, si les sale esa pregunta, si les sale una pregunta así similar y son consecutivas, pero les preguntan en una cosa una y en la otra, ya ahí tienen las dos soluciones, pues. O las tres, no sé. Si en uno le piden el núcleo, en el otro le piden la imagen. Este punto es operativo y es de parcial porque el valor lo dice. Y además, ¿qué dice acá? Construya una transformación lineal, bueno, que sea isomorfismo. Ok, entonces, miremos que dicen, sean V el espacio dado por los polinomios pertenecientes
los P de X pertenecientes a los polinomios de grado 4, ¿con qué? De tal manera pues que el P evaluado en 1 es 0, P' en 0 es 0, y el espacio W de matrices pertenecientes a M2×2 con la siguiente condición. Entonces, dice el A, construya una transformación lineal que sea isomorfismo y demuestre que T es transformación lineal y es isomorfismo. Ah, caray. Halle la matriz de la transformación de T con respecto a las bases que usted escoja y es una transformación lineal invertible. Bueno, vamos a hacerlo pues. Listo. ¿Qué dimensión tendría esa V? Entonces, vamos a construir aquí la transformación. Entonces sería T de B en W, T de B en W, que debe satisfacer estos sistemas. Listo. Entonces, ¿cómo sería esa transformación? ¿De dónde a dónde? ¿De qué espacio a cuál? Aquí entre todos, pues, vamos a construir. De polinomios a matrices. Oye, qué pena. Exactamente lo que dice José, de polinomios a matrices. ¿Sí me estaban escuchando bien ahí, muchachos? Qué pena. Sí, profe. Ah, ok. Sino que no tenía bien conectado el audífono. Listo, entonces sería T de dónde a dónde. ¿De qué polinomios? ¿De qué grado? De 4. De P⁴ ¿a dónde? Las matrices 2×2. Exacto. A M 2×2. Listo. ¿Y cómo haríamos nosotros ahí? Bueno, vamos a tomar en cuenta esto que tenemos por acá. De aquí, ¿qué sé yo? De aquí, ¿qué podemos decir? Ah, con esta condición. A menos 2C es igual a 0. Entonces, de aquí, ¿qué podría decir? Que A es igual a 2C. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Una pregunta. Si uno ve así esto muy rápidamente, así superficial, uno diría que T es isomorfismo. No, No, ¿por qué no? porque la dimensión del P4 es 5 y la dimensión de la matriz es 4. Exacto. Eso no es isomorfismo. Esa T que está ahí no sería isomorfismo, pero con esas condiciones nosotros la vamos a construir. Entonces, miren cómo es esto que partiendo de algo que así por encima no es, vamos a decir que sí. Entonces, de aquí, con esta condición, ¿yo a qué llego? A que la matriz, ¿cómo quedaría? Teniendo en cuenta que A es 2C. Esta matriz para W sería 2C, B, C, D. Reemplazando la condición 2C, B, C y D. Esto pues de aquí. ¿Sí o no? ¿Todos de acuerdo? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Oh, claro. Listo. Eso pues como para empezar por ahí.
Listo, entonces, ¿cómo expreso yo? Vamos a utilizar primero esta matriz. ¿Cómo saco yo una base para M2×2 para el espacio W? ¿Quién me ayuda? A ver, no sé cómo hacerlo. Vamos a encontrar- Factorizamos las letras. Exacto, una base, vamos a encontrar una base, vamos a poner aquí, base para M 2×2. Exactamente por ahí lo que dice el compañero, utilizando las letras. ¿Y cómo utilizo yo esas letras? Dale que por ahí va. Vamos a ayudarle al compañero. Entre todos vamos a construir. Sería por columnas 2, 1, pues como mirando. Pero ojo. No vamos a transformar esto como vector, sino así como matriz. Sacar la C y pues sacar primero factor común C y después sacar factor común B y después D. Y hacer la sumatoria de matriz. Exactamente lo que está diciendo el compañero José. José, ¿cierto? ¿Es José? Sí. Listo. Entonces, lo que dice él es hacer esto. 2C, 0, C, 0. Más. ¿Ves? Si era así, ¿cierto? 0. Si es 12, así. 2C, C, 0, B, 0, D. ¿Sí o no? Hasta, ¿ves? Dice que 0D. En este sería 0 porque vamos a dejarla solo con B. Más la matriz 0, 0, 0, D. Hasta ahí vamos claros. Todo claro. Listo, entonces sería esto mismo, pero sacando a las letricas de ahí. Y esto que no pegó. Listo, entonces de aquí vamos a sacar a C, a B y a D como factor común de cada una de ellas. Entonces, ¿qué me queda? De la primera me queda 2, 1, 0, 0. Uy. Que multiplica aquí a C. Acá sería B que sale como factor común. Entonces sería B que multiplica la matriz 0, 1, 0, 0. Eso, claro, pues hasta ahí, creo que eso es como de primero, segundo parcial que uno hacía eso. Pero ya como el primero, ¿cierto? D 1, 0, 0, 1, 0, 1. Listo, ya. Entonces aquí yo tengo la base. ¿Cuál es la base para M2×2? ¿Cuál es la base para M2×2? ¿El generado por quién? Por esas tres matrices. Las matrices. Exacto. El generado por esta, coma, esta que está aquí y la otra. Ok. Y ahí tenemos una base para M2×2. ¿Se acuerdan lo que hicimos ahorita en el taller anterior? ¿Todavía se escucha muy bajito? ¿Aún se escucha muy bajito, muchachos? No se escucha bien. Ah, ok. Se escucha bien. Listo, gracias. Ahora, ya tengo la base para M2×2. ¿Me faltaría una base para quién? Para los polinomios. Para los polinomios, exactamente. Vamos a meternos ahora con esos polinomios. Vamos a ver cuáles son las condiciones que nos establecen aquí. Listo, es un polinomio cualquiera que pertenece a los polinomios de grado 4. Vamos a plantear ese polinomio. ¿Cómo lo planteo? A modo general, con coeficientes cualesquiera. P de X va a ser igual a, qué sé yo, a más bx más cx2
A ver. Más cx2 más dx3 y hasta ahí. Lo dejo hasta ahí. ¿O falta algo? Ya un término. Falta un término que es el de x4 porque son los de grado 4. Listo. Ya yo tengo mi polinomio. ¿Qué me dice la condición del sistema? Me dice, P evaluado en 1 es igual a 0. Vamos a evaluar P en 1 y lo igualamos a 0. ¿Quién es 1? ¿Quién es 1? Las X. Las X, exacto. P de 1 es, sería A más B más C más D más E. ¿Cierto que sí? Sí, ¿Igual a cuánto? a 0. Igual a 0. Exactamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué otra cosa deberíamos hacer? Pues ahí podríamos despejar ¿Cuál? el independiente, o sea, para todo lo que es diferente al término independiente al otro lado. Exacto. ¿Y cuál sé yo? ¿Cómo sé yo cuál es el término independiente ahí? ¿Cuáles son los términos independientes? El que no tenía X al principio, antes de ser evaluado. Este A. Sí, porque si significa que eso va a 0 es porque el término independiente va a ser la suma de todos esos otros. Sería en ese caso A sería menos B menos C menos D menos C. Ahí podemos despejar cualquiera, en realidad. Pero antes de eso, vamos a utilizar la otra condición que nos están dando ahí. Ok, miren, ¿dónde está la condición? Me dicen que, ¿esto qué es? P' en 0 es 0, ¿qué es eso? La derivada. La derivada, exacto. Entonces, P de X, P de X, antes que cualquier otra cosa, P' de X, es ¿cuánto? Si yo derivo este polinomio respecto a X, ¿cuánto me da? P más 2C más 3D X a la 2. Más 2C, ¿ve? Más 12x. 2C por X, exacto. Sí, sigue compañero, más, vas bien, dale. 3D X a la 2. 3D, X a la 2, 4E, X a la 3. X a la 3, exacto. No X a la 4, X a la 3. Listo. Ahora, ya derivé. Ahora tengo que evaluar a P' en 0. P' en 0 sería ¿cuánto? Ay, me dice que esto es igual a 0. P' en 0 es igual a 0, que se me olvidó ponerlo, aquí está. Si P' en 0, entonces yo aquí lo que tengo que hacer es, aquí en el P', donde está X, lo reemplazo por 0. Entonces, todo esto muere, solamente ¿qué me queda? Queda B. B. B, exacto. B es igual a ¿cuánto? A A 0. 0. 0. A 0. Entonces ya yo me vengo ¿para dónde? Para esta ecuación de acá, ya yo sé que B es 0. Entonces despejemos, bueno, no despejemos ese término independiente, vamos a dejarlo ahí. Despejemos a E, por ejemplo. Despejemos a E. Digamos, E va a ser igual a menos A menos C menos D. Harold no se está viendo. ¿No se está viendo? Sí, se está viendo. Yo sí veo. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así que no Otro se ve? váyase Ah, y- bueno, ya.
Ah, ok. Listo. Hasta ahí bien. Despejamos. Ahora, ¿qué más hacemos ahí? Si ya yo sé qué es esto que está aquí, ¿qué debería de hacer? ¿Reemplazarlo en dónde? Ya sabemos aquí que los términos independientes son ¿quiénes? ¿Quiénes son los términos independientes acá, muchachos, en este caso? Serían A. Exacto. A, C y D. Entonces, Harold, hay algo que no entendí. ¿Por qué colocaste P1 igual a todas las coeficientes? ok, mira, porque simplemente lo que nos está estableciendo esta condición de acá del ejercicio dice el polinomio cualquiera que tenemos acá. Yo lo evalúo en 1, me da 0. Ah, ya. Entonces, Sí, cuando X es 1. exactamente. Cuando X es 1, esto me queda A más B más C más D más E. Y todo esto debe ser igual a 0. ¿Sí? Ahí, luego, ¿qué hicimos? La otra condición, que dice, la P', o sea, la derivada del polinomio, evaluado en 0, también es 0. Entonces, derivo, ¿cierto? Derivo el polinomio, me resulta esto que está acá, y luego lo evalúo en 0 y lo igualo a 0. Entonces, donde va la X va a ser 0, entonces todo esto queda 0, 0, 0, me queda que B es igual a 0. Listo, y como B es igual a 0, me devuelvo a este sistema, lo reemplazo aquí y despejo la variable, la que necesite, pues, o cualquiera. Aquí en realidad la que despeje. Obviamente sí les va a quedar distinto si por ejemplo uno despejó a E, uno despejó a D, otro despejó ¿a quién? A C, otro despejó a A. Bueno, ya eso depende, ¿sí o no? Listo. Entonces, ¿ahora qué más hacemos, muchachos? Nos venimos al polinomio P de X y vamos a reemplazar a, a lo que ya encontramos. B es 0. Por lo tanto, esta componente muere. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué me queda? Me queda todo esto. Vamos a copiarlo acá. Pero esta no entra porque esta es 0. Y al final vamos a reemplazar a ver, pero no debería despejar a estrictamente. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos despejar a Michael? No necesariamente, porque lo habíamos despejado, digamos, acá en las matrices. No, no debemos despejar a... Listo. Entonces, a ver, ya reemplazando aquí a E, ¿quién sería? Menos A, menos C, menos D. Exacto. Vamos a reemplazar a E, que viene siendo menos A menos C menos D, que multiplica ¿a quién? A X4. Este sería nuestro polinomio. ¿Sí o no? Listo. Bueno, y antes de eso, ¿cuál sería la base? ¿O cómo nos quedaría eso más bien? ¿Cuál sería la base ahí, muchachos? Teniendo en cuenta pues que esto es... La base queda en términos de esas tres coeficientes. ¿De cuál? Ah, yo porque seleccioné la que no es. De A, C y D.
de A, C y D. Exacto. Entonces esto queda menos A, X a la 4. Menos C, X a la 4. Menos D, X a la 4. ¿Cierto? Ese será nuestro P de X. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, hasta el momento? Sí. Ok. Listo, pues. Muchachos, no se confundan pues con que, por ejemplo, que acá despejaron a A, entonces acá también deben despejar a A. No, no. Esto acá es distinto, porque ya es simplemente encontrar la base para este polinomio. No tienen que ver estas variables de este polinomio, no tienen nada que ver con estas de acá ahora. O sea, así como tal. Ah, que estas de aquí, C, B y D, son estas mismas de acá. No. Eso es caso aparte. Cuando apliquemos la transformación es que vamos a utilizar esas condiciones. ¿Sí? Listo, pues. Entonces, ¿cómo me queda esto? Entonces yo asocio, ¿cuáles serían los elementos de la base? Los que me generan a quién con quién. Recuerden, tengo que asociar término a término. A con A, C con C y D con D. ¿Sí o no? Entonces, la base, bueno, vamos a escribirlo así más bien. Que sería A menos A por X4. Vamos a poner aquí a PX. La parte de C sería más CX2 menos CX4 más DX3 menos DX4. ¿Sí? Simplemente lo que estamos pues ordenando. Entonces, ¿cuál sería la base? Para los polinomios de grado 4. ¿El generado por quién? Ustedes la saben sacar de uno. Eso se sacaba sacando el factor común, ¿o cómo era que se sacaba? Exacto, exacto. Sacando el factor común. ¿Cuáles son los que hay? ¿Qué es lo que hay que sacar como factor común? Las variables. A, C y a D. ¿Cierto? Entonces, si yo saco A como factor común de aquí, ¿qué me queda? ¿Qué polinomio? Uno menos. Exactamente. Ese va a ser el primer elemento de la base. El segundo, X al cuadrado menos X a la 4. sí señor. Perfecto. Y el último. X al cubo menos X al cuadrado. Ah, Menos perdón, X. menos X a la 4. Sí, sí señor. Efectivamente, lo que dice el compañero. Listo. Ya aquí tenemos nuestra base. Ahora, ¿cómo es que encuentro yo lo que vimos esta mañana, muchachos? ¿Cómo encuentro yo la matriz de la transformación si tengo las dos bases? Tengo la base para M2 por 2 y la base para P sub 4. ¿Cómo fue que dijimos que encontrábamos esa matriz de transformación? La matriz de representación es, en este caso, Pues escribiendo vectores como matrices y
y haciendo la transición. Ok, o hay otra forma de hacerlo. Sí, sí, por ahí vamos, por ahí vamos, por ahí es la cosa. Es aplicarle la transformación a quién y dejarlos en términos de quién, expresarlo en términos de quién. ¿A quién le tengo que aplicar yo la transformación? A ver, yo miro aquí. ¿A qué elementos le tenemos que aplicar la transformación? ¿De qué espacio? ¿A los de qué espacio? Como dice el compañero, de B a W. Sí, exactamente. Como dice el compañero aquí, a los del espacio de salida en términos del espacio de llegada, exactamente. ¿Y cuáles son esos elementos del espacio de salida? ¿Los de qué cosa? ¿A cuáles? A los de la base, ¿sí o no? Entonces sería a T de B de P sub 4 y lo dejo en términos de la base de M 2 por 2. ¿Sí o no? ¿Estamos claros? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a aplicarle la transformación. ¿A quién? ¿Cuál sería el primer elemento que yo le debo aplicar la transformación? A 1 menos 4. Menos X a la 4. Exactamente lo que dice el compañero William. De A1 menos X a la 4. Y si yo le aplico esa transformación, ¿cómo me queda? A ver, entonces veámoslo aquí. A quien yo le voy a aplicar la transformación, por decirlo así, debe ser a quién. A este polinomio que tenemos acá. ¿Sí o no? Y eso debe ser igual a quién. Si yo aplico la transformación, ¿qué sería? Exacto, una M2 por 2. ¿Y cuál es esa M2 por 2? ¿Cuáles serían las componentes de esa M2 por 2? 2C, C, ¿y quién más? B y D. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Que esa debe ser la estructura, ¿sí o no? Pero en este caso, nosotros aquí no tenemos a ¿cómo es? A B. Porque ¿quién es B aquí? 0. Cero. ¿Seguros? ¿Seguros que cero? No puede ser cero. En ese caso no podemos decir que ahí es B. ¿Cuál sería la componente? No, yo me perdí, Harold. ¿Por qué? ¿En qué? O sea, en eso que estás haciendo. A ver, si yo quiero expresar esto de forma matricial, ¿cuál sería la componente que me hace falta aquí? ¿Por qué colocaste 2C? A, exactamente. Ah,
12, porque es que esa es la condición que me están diciendo. Eso es lo que me dice la transformación. Míralo acá. ¿Dónde está? Míralo acá. Por acá dijo Michael que era la A. ¿Y por qué es A, Michael? ¿Por qué es A y no E? Porque aquí no me aparece ninguna B. Ajá, exactamente. Listo. Entonces, así, T de 1 menos X4, ¿cuánto es? ¿Cuánto valdría C? Cero. Exacto. ¿Y cuál sería la otra? ¿Cuál sería la otra componente en columna? Cero. ¿Cuál sería la otra columna? 1. 1. ¿Y la otra? 1. 1 o Menos 1, perdón. menos 1. Exacto. Exactamente. ¿Por qué? Porque mira que, miren que aquí simplemente esto tiene a A y a quién más. Tiene término constante y X4. ¿Sí o no? ¿Y cuánto vale X4? Menos 1. ¿Sí o no? El coeficiente que acompaña X4. Listo. Y si yo quiero expresar esto en términos de la base, otra vez. Listo. ¿Cuánto vale C? Si C es el coeficiente que acompaña a X2. Aaron, ¿me vas a repetir por qué pusiste la A arriba en la matriz? Por favor. Acá en esta condición. Sí, ahí. Porque esta es la condición que nos establece el sistema, pues, acá de entrada, mira. Bueno, nos dan primero esta condición de acá, que es una matriz ABCD con esta, que se debe satisfacer esta ecuación, que A es igual a menos, que A menos 12 es igual a 0. De aquí yo despejo A, entonces encuentro que A es 2 veces C. Listo. Y llego a esta matriz. Llego a esta matriz que está acá. Listo, yo me vengo para acá. Pero en este caso acá a nosotros no nos aparece ese término de B. Es simplemente que como acá no está B, sino que acá es A. ¿Sí? Pero en esencia es lo mismo. O sea, la operación es la misma. Solo que es que el hecho de que aquí en este paso no aparezca la B no significa que sea 0. Simplemente la cambio por A y ya. Es el mismo término independiente, pues. Sí, eso. Ahora sí. Sí, ya, yo también estaba perdida con eso. Ah, listo. Entonces, esto debe ser igual ¿a quién? A un escalar, para expresarlo en términos de la base, esto debe ser igual a un escalar C1 que multiplica entonces ¿a quién? Esa matriz que sacaste, ¿cómo la sacaste? Esa 0, 0, 1 menos 1. Ah, aplicándole la transformación a este polinomio, el primer elemento de la base. ¿Sí? Que es este 1 menos x a la 4.
Y la transformación es con la matriz, con esa matriz. Sí, con la condición a la que debemos llegar, mira. Que cuando yo aplique la transformación, lo que me debe resultar es esto que está acá. ¿Cierto? Esta transformación de este polinomio se me va a convertir en una matriz. ¿Y cuál es la matriz? ¿Cuáles son los valores de esos coeficientes? Eso es lo que están acá. ¿Sí? Entonces, le aplico la transformación al primer elemento de la base, que sería 1 menos x4. Entonces, ¿cuánto vale C? Esto acompaña a x2. Y a ver, 1 menos x4. Los elementos que acompañan, el término independiente es A. El que acompaña a x2 es C. Y el que acompaña a x3 es D. Por lo tanto, si aquí no hay x2 y no hay x3, C es 0. C y ¿quién más son 0? C y D. C y D. Sí, porque... Ah, no, D no. D vale menos 1. C, solo C. Exacto. Entonces, a ver. Listo. Ahora, ¿cómo expreso yo esta matriz en términos de la base de M2 por 2? Harold, pero es que ahí a X4 lo están acompañando tres coeficientes, entonces no entiendo. Pues ahí, no, pero en el 4 no es, o sea, ahí C, ¿Cómo sí? ¿Cómo así? A ver. es 2C, C, B y D. Ahí están en los dos, están el independiente y en el X4 también, entonces ¿cómo queda esa matriz ahí? Pues no sé. Yo me enredaría con eso. A ver. Cuando nosotros le aplicamos la transformación a 1 menos x4, esto tiene término x2 y x3. No, yo sé que no lo tiene, me refiero al X4. Pues, o sea que ahí solo se toma D, ok. No. Miren acá. ¿Cuál sería el elemento? ¿Cuál sería el elemento? Que es este mismo que está acá. ¿Sí o no? La condición que estamos estableciendo es que yo le aplico la transformación al polinomio y ¿qué me va a resultar? Una matriz. ¿Sí o no? Bueno, sí. Ahora, si yo le voy a aplicar la transformación a este polinomio 1 menos x a la 4. Puede hablar por un poquito más duro, se lo escucha. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, lo escucho bien. Ok. Listo.
Entonces, a ver. Si esta transformación que tenemos aquí sería hacérsela a quién más bien, si la ven de esta manera. Si esto reparte sería t de 1, bueno, menos t de x4. ¿Sí o no? Si lo quieren ver pues de esta manera. ¿Sí? Entonces, esto será igual a quién? A la transformación de 1. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería la transformación de 1 en matriz? Sería 0. ¿Y cuánto sería acá? Sería 1, 0, 0. Y la transformación de x4. Bueno, más. Bueno, en este caso menos. La transformación de x4. 0, 1, no, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué 1? ¿Con cuál transformación estamos trabajando? ¿Con esta matriz de aquí abajo o con la de arriba? Porque miren que este polinomio de grado 4, hagan de cuenta pues, que esta partecita de acá es lo que acompaña a los polinomios pues a las x que están elevadas a la 4. ¿Sí? Que es D. Que exactamente. Entonces, si yo sumo, bueno, si ya yo, en este caso es una resta, si yo hago estas dos que están aquí, la resto, me da este que está acá. Ahora, si yo le voy a aplicar, si yo voy a expresar a esta matriz en términos de la base de M2 por 2, es plantear los escalares que multiplican a cada elemento de la base de M2 por 2 igualadas a ¿qué? A un vector para poder expresar esa matriz de transformación. A ver, y esto es, lo voy a llevar todas dos. Y de aquí más C3 por esta matriz de acá. Listo. Entonces eso debe ser igual a ¿cuánto? ¿Cuáles son los coeficientes que acompañan a cada una de ellas para que me resulte esta matriz que tengo acá? Recuerden que el resultante de esto tiene que ser un vector, ¿cierto? Porque va a ser la primera componente, la primera columna de la matriz la primera columna de la matriz de representación de la transformación. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto vale C1, C2 y C3? ¿Qué escalares acompañan a cada matriz para que se efectúe esta combinación lineal y me resulte esta? Miren que esta de acá tiene que ser 0. Y la única que la tiene de entrada es esta. Entonces, por lo tanto, C1 tiene que ser ¿cuánto? Sí o sí. 0 y C3 tiene que valer menos 1. 0. Exacto. ¿Cuánto tiene que valer C2? 1. ¿Y C3? Menos 1. Menos 1. Listo.
Ahora, entonces esa sería va a ser nuestra primera columna de la matriz. ¿Sí o no? Ahora hay que aplicarle la transformación al segundo elemento de la base. X2 menos X4. Entonces sería T de X2 menos X4. Listo. Entonces, ¿cuánto sería eso? Sería 2, 1, Hay término independiente. 0 Eso. y menos 1. Listo. Y otra vez, tengo que plantear esa combinación lineal. Y tenemos que plantear la misma combinación lineal, pero acá me resulta otro vector. ¿Y ese vector qué componentes tiene? Que serán los valores de C1, C2 y C3. Uno, 0 y menos 1. 1, 0, menos 1. Una pregunta. Dime, Santiago. En la componente pues de la DS sería -1, pues lo digo es por lo que como X4 es una composición de esas tres cosas y nosotros sabemos que C es 1. Ajá. Como C es 1, entonces, ¿qué pasa con...? D debería ser -2. No. No, 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 no. D no. D es menos 1. Porque mira que es la que acompaña al X4. Pero, bueno, no sé. Lo que me refería era eso, por lo que como era, pues sí, el coeficiente de X4 depende de tres números. Ya sabiendo que A es 0 y que C es 1, me faltaría saber cuál sería D. Pero, o sea, esa sería la posición del X4 como tal. La posición no, el valor correspondiente a X4 como tal. Ah, ok, ya entendí, sí, sí. Entonces, aplicándole la transformación ahora a... ¿Cuál es el otro elemento? X3 menos X4. X3 menos X4, entonces, ¿cuál sería la matriz resultante? Ahí sería 0, 0 y ¿Cuánto? 0 y menos 1. Listo, entonces, otra vez, planteo la combinación lineal. ¿Y cuánto debe dar? 0, 0 y el último da -1. 0, 0 y menos 1. Listo. ¿Y entonces ahí qué? ¿Qué más hacemos? Hablamos la matriz de transición. La matriz sería entonces 0, 1 menos 1, 1, 0 menos 1 y 0, 0 menos 1. La matriz de transición sería estas columnas de acá.
Exactamente sería 0, 1 menos 1. Uno, 0 menos 1. Y la otra es 0, 0 menos 1. Listo, entonces hay que ver, yo ni anoté los literales. Construimos la matriz, construimos la transformación para que fuera isomorfismo, pues. Preguntan que si es invertible, entonces tocaría mirar el determinante de esa matriz. Exactamente. ¿Cuánto Qué sería? pena. ¿Me podría explicar rápidamente otra vez cómo lo de las transformaciones? Por ejemplo, la última, por ejemplo, la de x3 menos x4. No entiendo cómo sale la matriz. La de x3 menos x4. Sí, pues porque sé que es 0, 0 menos 1. Ah, bueno, bien. Mira que ¿cuánto vale C en este caso? ¿Cuánto vale C y cuánto vale A en este caso? O sea, ahí Pero- no hay término independiente, no hay término x2, solamente hay término x3 y x4. Entonces, mirando esa matriz, solo se toma los que le correspondan a x3 y a x4, que sería D. Exactamente. ¿Sí? Porque es el que, bueno, como tiene este menos acá, como les hice ahorita, sería, si como esto es transformación, esto reparte, entonces sería t de x3 menos t de x4. ¿Sí? Entonces, t de x3, ¿cuánto es? Y así pues lo plantea. T de x3 sería 0, 0, 0 menos 1. Perdón, 1. Sí sería así. T de x3 sería 0, 0, 0, 1. Allá me perdí otra vez. T de x3 menos x4 sería. Yo creo que esa última quedó mal, ¿o no? Sí, yo creo que sí. A ver. Aquí es 1 o menos 1. De acuerdo. Hagámoslo separado a ver. Yo digo que sería menos 1 porque el D que es positivo está elevado pero al cubo. Pero sí se... Es que ahí D tendría dos valores, 1 y menos 1. Pero, pues 1 para x3 y menos 1 para x4. Bueno, igual la única que funciona es C3, pues porque es la única que tiene coeficiente D, porque los otros como son 0, entonces no hay nada que hacer. Ujú. Entonces sí sería 1, no menos 1. ¿Cómo así? No entendí lo que dijo el compañero. ¿Quién habló, muchachos? Qué pena. El compañero que habló, ¿puede volver a repetir, por favor? Ah, fui yo. Le estaba diciendo que
que X3 y X4 corresponden a un 1 en la D. Y en las matrices de la derecha solamente se puede modificar el C3 para que nos dé lo que queremos, porque es la única que tiene la componente D igual a 1, porque los otros tienen la componente D igual a 0. O sea, en C1 y en C2 D igual a 0, entonces solamente puede modificar C3. Si lo entendiste. Sí, Ok. Entonces este sí es 1. Esa matriz es invertible. Vamos a hacerla entonces, a ver si esto de pronto aquí la saca. Invertir la matriz de disque 0. 0 tan tan. Sí, sí es invertible. Aquí está la inversa de R. Y si es invertible, quiere decir que ¿qué? el determinante es diferente de 0. El determinante es diferente de 0, por lo tanto, bueno, porque el determinante es diferente de 0, la matriz es invertible. Y si esta matriz es invertible, quiere decir que yo puedo encontrar una ¿qué? Como AT, es que como AT es invertible, entonces se puede determinar o se puede, a ver, ¿cómo lo ponemos? Entonces se puede, no, entonces existe una transformación lineal inversa, ¿sí? Por, en este caso pues sería, si en este vamos de P sub 4 a M2 por 2, entonces la otra sería de dónde a dónde. De M2 por 2 a P4. Exacto. Entonces, T inversa de M2 por 2 a P sub 4. ¿Sí? Izquierda. Listo. Muchachos, ¿ustedes recuerdan algo de las isometrías? Sí, profe. ¿Qué se acuerdan? A ver, entonces, uy, ya son las 5:10 y yo teniéndolos acá, qué pena haber alargado con tanto con ese ejercicio.